Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Nosotros. Y vamos a leer estos versículos de 13, capítulo 9 de Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 13 hasta versículo 41. Que la palabra dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había distinción entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora no lo sabemos. Por quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, si edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo quieres oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo. Para nosotros, discípulos, los de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podía hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos vuestro pecado, permanece. Gracias a Dios por su palabra.
Y recordamos que capítulo 9 de Juan comienza una sección nueva en el Evangelio. Los capítulos 5 a 8 que hemos visto centraron en el conflicto entre Jesús y sus líderes religiosos que no creían en Él como el Hijo de Dios. Y los capítulos 9 a 11, que hemos empezado la semana pasada y vamos a seguir, centran en el ministerio de Jesús entre los que creían en Él mientras se aproximaba la cruz. Y tenemos el ejemplo de este hombre nacido ciego. Es decir, que lo que hemos leído esta mañana, los versos 13 a 41, nos preparan para el discurso que Jesús va a dar en capítulo 10. ¿No? Entonces, este texto es como un texto de transición entre el de que Jesús sana al hombre ciego y luego su discurso en capítulo 10. Sin embargo, Juan incluye el relato del testimonio del hombre que había sido ciego ante los fariseos para nuestra edificación y crecimiento en el Evangelio. Entonces tenemos un texto delante de nosotros que nos sirve para nuestra edificación y crecimiento en el Evangelio, para que crezcamos en entender la persona de Jesucristo y sus hechos. Y se divide el texto en cuatro bloques. Vamos a ver en los versículos 13 a 17, los fariseos interrogan al hombre que ha sido sanado. Y en los versículos 18 a 23 vamos a ver que los fariseos interrogan a los padres del hombre que ha sido sanado. Y luego en versículos 24 a 34 volvemos otra vez y vemos a ver que los fariseos interrogan al hombre nacido ciego de nuevo. ¿Vale? Y luego al final, en los versículos 35 a 41, tenemos la respuesta divina de Jesús sobre todo esto, ¿no? Jesús va a dar su respuesta sobre lo que hemos leído en los versículos 13 a 34. Suelen poner diamantes sobre un fondo negro para destacar su belleza, ¿verdad? Pues este texto, versículos 13 a 41, Juan relata la belleza de la obra divina en el hombre ciego desde nacimiento y luego ve como si fuera el diamante precioso sobre el fondo negro de la ceguera de los fariseos. Entonces vamos a ver la belleza de la gracia divina, la gracia de Dios en la vida de este hombre, en su testimonio. La negación persistente de los fariseos que Jesús era el Cristo solo resalta que Jesús es el Hijo de Dios. A lo mejor la iglesia del primer siglo a que Jesús escribió tenía que afrontar inquietudes, preocupaciones y dificultades que la oposición del Evangelio de Jesucristo le presentaba, como en este caso, con este hombre. El Evangelio de Juan fue escrito para establecer la iglesia y asegurarla de la persona de Jesucristo. Cuando leemos nuestra Biblia, las Escrituras, todos los hechos de Cristo, todas sus enseñanzas y su persona, lo que aprendemos, como en este texto de su persona, son testimonio a nosotros y motivo de gloriarnos en Cristo. Y ver su gloria, vemos su gloria por medio de sus hechos, sus enseñanzas y sobre lo que aprendemos de su persona. Fue escrito para asegurarles, la iglesia primitiva, de la verdad de sus palabras acerca de la salvación ante la oposición de los judíos que rechazaban a Jesús como el Hijo de Dios. Por la gracia divina,
El hombre dio testimonio que Jesús le había sanado. Es verdad que vemos la valentía de este hombre ante el poder, ¿no?, de los fariseos, los poderosos, en aquel entonces, los religiosos, que tenían el poder. Sin embargo, lo que enfatiza y destaca más es que Jesús es el que sanó. Y lo vemos en este texto, por ejemplo, versículo 14, leemos. Y era día de reposo, que dice, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. El enfoque está en el hecho de Jesús. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Y él les dijo, Jesús me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y dijo que es profeta. Versículo 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Versículo 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo abrió los ojos? Todo destaca la belleza, la grandeza del hecho que Jesús sanó el hombre ciego. Tanto en la boca de los fariseos por sus preguntas como en el testimonio de este hombre. Entonces, vemos en los versículos 13, en la primera parte, los fariseos interrogaron al ciego sanado, 13 a 17. Y por motivos que no sabemos, los vecinos del hombre, al descubrir que había sido sanado en el capítulo anterior, tomaron la decisión de llevarle a los fariseos. Y lo vemos, por ejemplo, en el versículo 12, de 8 a 12, en versículo 9, cuando dice, entonces los vecinos a los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él, dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me juntó los ojos y me dijo, vea Siloé, y lávate. Y fue y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Y luego en versículo 13, esos hombres, esos vecinos, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y Juan añade un detalle interesante en el versículo 14, cuando él dice, y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Con ese detalle, Juan empieza a resaltar la ceguera espiritual de los fariseos, solamente con esta pregunta. Jesús no había quebrantado la ley de Dios cuando sanó el hombre ciego. Pero los judíos habían añadido 39 reglas específicas de trabajo que prohibían en el día de reposo. Por ejemplo, prohibieron hacer la masa del pan. Puede ser que los fariseos concluyeron que Jesús había quebrantado las prohibiciones del día de reposo al mezclar saliva y polvo para amasar el lodo. Qué ridículo, ¿no? Acusaron a Jesús de quebrantar la ley de reposo porque amasaba lodo. Hermanos, vivimos, y he dicho varias veces, vivimos en un mundo en medio de multitudes de voces que reclaman, llaman y compiten por nuestra atención.
y que quieren arrastrarnos del Evangelio y de confiar en Cristo. Quieren debilitar nuestra confianza en Dios y quieren destruir nuestra fe por desacreditar la verdad del Evangelio. Los fariseos querían derrumbar la confianza que el hombre tenía en Cristo. Querían destruir su fe por desdeñar la verdad que Jesús era el Cristo, que Jesús era el que sanó a este hombre ciego. Leemos en versículo 16 del capítulo 9. Entonces, algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Tenemos que recordar que lo que dijo esto a este hombre eran los religiosos que tenían poder en la sociedad en aquel entonces sobre los judíos. Quieren desacreditar la persona de Jesucristo y derrumbar la fe de ese hombre. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. No es confiable. Versículos 28 y 29. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Por sus preguntas intentaron presionarle, cambiar su testimonio y agotarle hasta que se sometiera a ellos. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo habían recibido la vista. ¿No? ¿Cómo había recibido la vista? Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Le volvieron a decir en versículo 26. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Obviamente, preguntarle tantas veces no fue porque querían aclarar lo que había pasado o entender mejor lo que había acontecido. ¿Vale? No tiene interés, solo quiere desacreditar a Jesús. Quiere presionar a este hombre a cambiar su testimonio. Al contrario, querían desacreditar a Jesús y realmente negaron que Jesús les sanó. Decían que eran discípulos de Moisés y que sabían que Dios había hablado con Moisés. Lo que no aceptaron o no aceptaban fue que Moisés dio testimonio de Jesús. Entonces ellos dicen que somos discípulos de Moisés, pero realmente no aceptaban las enseñanzas de Moisés, porque leemos en Deuteronomio 18:15 lo siguiente acerca del Cristo. Las mismas palabras de Moisés en su enseñanza. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará. Yahvé, tu Dios, a él oréis. Esa es la enseñanza de Moisés. Apuntando el Mesías, apuntando a Jesús. Además, hay una ironía magistral en la oposición de los fariseos en su respuesta al milagro de Jesús de sanar al hombre ciego. Si quieres buscarlo, Isaías 29. Isaías capítulo 29, y vamos a ver versículos 18 a 19. En este texto leemos del profeta de una promesa de la redención de Israel. Pero justo antes de esos versículos acaba de
llamar la atención del pueblo de Israel a su ceguera espiritual. ¿Vale? Y luego da una palabra de esperanza, apuntando otra vez a Mesías. ¿Y qué dicen aquí? ¿Vale? Empieza con una pregunta en versículo 17 y luego dice en versículo 18. En aquel tiempo, ¿vale? Y cuando los profetas dicen en aquel tiempo, este nos señala, ¿no? Que está hablando del tiempo de la redención, cuando va a venir el Mesías para restaurar todas las cosas. En aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro. Cuando dice en el contexto de Isaías, en el contexto más amplio aquí, el libro, cuando dicen aquí, oirán las palabras del libro, Isaías está llamando su atención a las promesas de redención que tenemos en todas las escrituras, desde Génesis, capítulo 3, versículo 15, esta promesa de que Dios va a redimir, va a rescatar, va a salvar un pueblo. ¿Vale? Ese es el libro, las promesas. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad de las tinieblas. Entonces los humildes, ¿vale? Los humildes, como este hombre, ¿no? Y no como los fariseos, entonces los humildes crecerán en alegría en Yahvé. Y aún los más pobres de los hombres, era un mendigo, los pobres, dice, de los hombres se gozarán en el Santo de Israel, el Santo de Israel, el Mesías. La ironía es que los fariseos negaron tanto la enseñanza de Moisés como todas las promesas de Dios que Moisés y los profetas han anunciado. Los fariseos eran ciegos espiritualmente porque insistían que sabían todo acerca de Dios, ¿no? Que no tiene que ser enseñados, porque tenía todo claro en su arrogancia. Pero eran ciegos espiritualmente. Juan, otra vez, capítulo 9, versículo 16, otra vez, vemos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Entonces, en su arrogancia de creer que sabía todo acerca de Dios, muestran su ceguera espiritual. ¿Vale? Su ignorancia. Juan 9, capítulo 29, vemos otra vez. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. ¿Por qué? Que no ha leído Isaías, no leían los profetas, ni las palabras de Moisés. Sin embargo, el hombre sanado dijo que no sabía todo acerca de Jesús, al contrario, porque era humilde, ¿no? El hombre sanado dijo que no sabía todo acerca de Jesús, pero se mantuvo firme en su testimonio de lo que le había pasado y no sucumbió a la presión de los fariseos. Versículo 15 del versículo de capítulo 9. Dicen, volvieron pues los fariseos a preguntarle, también los fariseos, cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. El versículo 17. Entonces, volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú de que te abrió los ojos? ¿Ves la intención de ellos de destruir este hombre, destruir su fe y su confianza? ¿Presionarle? ¿Decir otra cosa? ¿Qué dices tú de lo que te abrió tus ojos? Y él dijo, que es profeta. ¿Vale? Versículo 25.
Versículo 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. ¿Vale? Él no sabe todo acerca de Dios. ¿Vale? Porque te acuerdas, eres ciego cuando Jesús le mandó a lavar en el estanque de Siloé. Entonces él obviamente nunca ha visto la cara de Jesús. ¿Vale? Entonces él era humilde. Versículo 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa que sé, dice. Habiendo yo sido ciego, ahora veo. En los versículos 30 a 36. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y luego tenemos el rebate de los fariseos. E incluso cuando el Señor le acercó, su respuesta a él es, ¿quién es Señor? ¿Quién es este Hijo de Dios? No sabía, porque no tiene todo el conocimiento. Hermanos, es sano como creyentes admitir que no tengamos todas las respuestas a todas las preguntas de todos los demás. De todos los demás, ¿no? La fe que salva no exige que seamos expertos en todo respecto a las Escrituras. Mateo capítulo 5, versículo 3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No lo sé, pero había antes ciego, pero ahora veo. Son los humildes que Dios fortalece. El hombre sanado dijo, una cosa, sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Un testimonio sencillo. Es necesario, por supuesto, creer que Jesús es el Hijo de Dios, quien puso su vida como sacrificio vicario por nuestros pecados. Y vicario significa que Jesús murió en nuestro lugar, como un sustituto. Si conoces esta verdad acerca de Jesús y lo crees con todo el corazón, entonces sigamos firmes en nuestra confesión de fe. Si el testimonio del hombre sanado ante el fondo negro de la ceguera espiritual de los fariseos destaca la belleza de Jesús, la respuesta divina de Jesús al hombre hace sobresalir su belleza aún más. Ahí vamos a ver ese a continuación. Jesús, en los versículos 35 a 41, no dejó al hombre en su ignorancia acerca de su identidad, porque era importante, crucial. Con amor le buscó para que el hombre que era ciego antes, ahora pudiera ver a Jesús cara a cara y conocerle como el Hijo de Dios. Juan 35 a 38 dice lo siguiente. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo,
¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y el hombre dijo, creo, Señor, y le adoró. Un comentarista presenta la siguiente pregunta sobre este texto, cuando dice, ¿cómo sabemos lo que sabemos acerca de Jesús y la salvación? ¿Cómo? El hombre ciego que llegó a poder ver ilustra cómo Dios abre los ojos espirituales a través de la luz de su palabra. Jesús tenía que hablar personalmente con este hombre. La fe verdadera siempre sale de un conocimiento de la palabra de Dios. La palabra es la fuente de la fe que salva, porque la palabra nos lleva a Jesucristo y conocerle y confesarle y adorarle como el único Hijo de Dios, el único Salvador, el único soberano. Que nos mantengamos firmes ante el mundo a pesar de no tener todo el conocimiento que quisiéramos. Que aumentemos nuestro conocimiento de las Escrituras progresivamente y Dios hará nuestra fe crecer. Que seamos disciplinados en la lectura de la palabra, disciplinados de escuchar la predicación de su palabra, disciplinados a reunirnos y congregarnos como su iglesia, pero oír la voz de Dios en su palabra. Progresivamente, Dios nos fortalezca en nuestra fe y conocimiento. La pregunta que Jesús presentó al hombre es la más importante a todas las preguntas en nuestra vida. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Es la pregunta más importante. Revela el estado de nuestra alma ante Dios. Nuestra respuesta a esta pregunta determina nuestro destino. Por eso es una pregunta de mayor importancia. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Aunque Jesús sanó al hombre físicamente, le faltó un encuentro personal con Él. Tiene que saber quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Es necesario confesar a Jesús como el Hijo de Dios y adorarle como Señor y Salvador para asegurar el destino después de la muerte. Si no da una respuesta a esta pregunta, como ha hecho este hombre en nuestro texto de hoy, tu destino después de la muerte está en duda. Por último, Jesús da su comentario divino acerca de la interrogación de los fariseos, ¿vale? Su comentario, ¿vale? Su explicación de lo que pasó entre los fariseos y los judíos. Y solamente un comentario al lado, porque no hay comentado sobre las preguntas, la interrogación de los padres, pero lo que vemos es un contraste, ¿no? Que Jesús nunca nos abandona. No abandonó a este hombre, pero sus propios padres le abandonaron a su suerte, ¿vale? Por temor de los hombres. Pero Jesús en amor buscó a este hombre. Se acercó a este hombre como se acerca a cada uno de nosotros esta mañana en su palabra. Entonces, ¿qué es su comentario divino? Dice en versículos 38-41.
respondió y dijo, creo Señor, y dijo a Jesús, pero juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Es curioso porque los fariseos todavía estaban en este sitio, ¿no? Porque a lo mejor este hombre mendigaba justo fuera del templo. Y sabemos en capítulo 8 que Jesús acaba de salir del templo. Y los fariseos están todo el día. Y a lo mejor Jesús está allí escuchando esta interrogación, esperando la oportunidad de acercarle y hablar con este hombre. Entonces los fariseos todavía están ahí escuchando. Escuchaba la palabra y el comentario. Escuchaba lo que dijo a este hombre, que yo soy el Hijo de Dios. ¿Crees en mí? Sí, Señor. Y le adoró, dice, ¿no? Pero dice Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado. Es decir, que si hubierais humillado como este hombre, entonces también podíais ver. Pero en su arrogancia, más ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece, ¿no? Porque en su ignorancia ya tiene claro, ¿no? Según sus tradiciones y su religión, cómo era Dios. Y no le falta que nadie le enseñaba. Pero eran equivocados en su ceguera espiritual. Solo hay dos maneras de responder a Cristo. La primera es ver que somos pecadores, que necesitan ser salvos, y eso requiere ser humilde. Y cuando somos humildes, ¿qué dice Mateo? Bendecidos somos, porque veremos el reino de Dios. La segunda es negar que somos pecadores y seguir cegados por el pecado. El Evangelio de Cristo anuncia buenas nuevas y da vida a los que creen en Él. También trae conflicto y juicio sobre los que prefieren las tinieblas más que la luz. Sorprendente. Sorprendente es que a veces nosotros mismos volvemos a las tinieblas a veces. Cuando tenemos la luz, estamos en la luz. Somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos una identidad nueva. Juan 3, 17 y 20, y terminamos con este texto, si quieres buscarlo, en Juan 3, 17 a 20. Esas palabras y comentarios que tenemos después del testimonio de Jesús a Nicodemo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidos. Hermanos, que mantengamos firmes sin fluctuar en nuestra confesión de fe, a pesar de cualquier presión social que enfrentamos, sea social o familiar, que con humildad crezcamos en nuestro conocimiento de quién es nuestro Salvador y que le adoremos con corazones sinceros. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y que el Señor bendiga su iglesia. Amén.